Hola, en esta presentación voy a tratar de mostrarles suficientes comandos o suficiente conocimiento de Git para sobrevivir el curso de SECOM 3034. Git es un programa poderosísimo que tiene muchos más comandos que los que yo voy a discutir. ¿Qué es Git? Git es una herramienta de software, es un programa para el control de versiones de software. Pues sucede que cuando uno está creando un proyecto elaborado, uno le gustaría de vez en cuando eh, guardar, como quien dice, versiones de ese desarrollo de ese software. Imagínate que tú estás desarrollando, vamos a decir, un programa que se comunica con un servidor, pero es un programa que corre en la computadora local y tiene una interfase de usuario. Pues ese programa pudo haber pasado por diferentes etapas. Quizá al principio pues tú creaste el GUI y pasaste unos días o unas semanas creándolo y te gustaría que después de que lo tienes en un estado suficientemente aceptable, ese GUI, ese interfase con el usuario, pues guardar una versión por si acaso en el futuro pues dañaras alguna cosa y quisieras regresar a esa versión. Pues ese es el tipo de labor que te permite hacer un programa de control de versiones, ir a través del desarrollo del software, creando puntos en el historial a donde tú, si pasara algo malo, pues quisieras regresar. Siguiendo con el ejemplo, pues aquí varios días después, pues implementaste lo necesario para comunicarte con el servidor, pues en ese punto donde ya el programa lograba hacer esas labores bien, pues creaste una, como quien dice, una versión. Ahorita vamos a ver que en el argot de Git a eso se le llama un commit. Siguiendo este ejemplo, pues si seguiste haciendo cambios o tu equipo, ¿verdad? Porque Git es un programa que se presta muy bien para trabajo en equipo, aunque en la clase de 3034 pues mayormente lo vamos a utilizar de manera individual. Luego hiciste unos unit tests en ese programa y quisiste guardar el estado de ese programa por si acaso tuvieses que regresar en algún punto. Y pues luego implementaste otros cambios que tienen que ver con el algoritmo principal. La cuestión es que en cada uno de esos estados del tiempo, pues tú te considerabas que el proyecto había avanzado lo suficiente como para que si después se dañaba algo, pues podrías regresar en caso de emergencia al punto donde tú estabas seguro de que funcionaban las cosas. Así que otros detalles de Git es que es un programa open source, de hecho fue desarrollado por la misma persona que desarrolló Linux, Linus Torvalds. Él lo desarrolló como parte de poder llevar control de versiones en sus proyectos y ahora pues es un mega programa que está disponible a través del internet. Es un programa de código abierto como todo lo que o casi todo lo que desarrolla Linus Torvalds, y existen versiones para Windows, Macintosh y Linux, y la mayoría de la gente yo diría que lo utiliza a través de la línea de comando. Sin embargo, existen GUIs para acceder Git. Yo les recomiendo a ustedes que aprendan a utilizarlo a través de la línea de comando de su sistema operativo favorito. Para la clase no son muchas los comandos que hay que aprenderse. Como les mencioné al principio, pues Git tiene muchos más comandos que pero para propósitos de 3034, básicamente lo único que usted tiene que saber son estos cuatro comandos y con los parámetros adecuados, ¿verdad? Que son git clone, git add, git commit y git push. Además de para mantener control de versiones de software, pues se puede utilizar para versionar, como está mal dicho en español, pero es la palabra que se me ocurre ahora mismo. Llevar control de versiones de datos, documentos. Mucha gente en Data Science lo utiliza para llevar versiones de datos, documentos, etcétera, etcétera. Así que no es solamente software. Aunque aquí en la clase pues mayormente lo vamos a utilizar para llevar control de versiones de nuestras asignaciones y proyectos de programación. Un poco de terminología. A cada punto en la historia del proyecto que se considera como un estado al que potencialmente quisiéramos regresar, se le conoce como un commit. Así que esto es un commit, esto es un commit, esto es un commit y esto es un commit. Se los menciono porque ahorita vamos a usar un comando relacionado a eso. Ok, así que forma ultra simplificada de utilizar el programa Git. Digamos que usted está en su computadora y crea un proyecto que va a ser manejado utilizando Git. Pues
el orden de pasos que usted seguiría es el siguiente. Del estado actual en que se encuentra el proyecto, que digamos que es representado por esta línea, pues usted va a utilizar su IDE, ¿verdad? Su editor de software favorito o su ambiente de desarrollo de software favorito para modificar los files de ese programa, ¿verdad? Y usted va a compilarlos y va a hacerle pruebas y qué sé yo. Cuando usted se siente que ese programa ha avanzado lo suficiente como para que amerita hacerle un commit, pues entonces usted va a correr el comando git add punto. Y eso lo que hace es que detecta los archivos que han sido modificados desde la última vez que se le hizo commit al, al proyecto. Bien, así que ese git add detecta los archivos que han sido modificados y en ese punto la palabra que se utiliza para describir el estado de ese proyecto y esos archivos es que usted acaba de hacerle staging a esos archivos para potencialmente hacerles un commit. Así que los archivos no pasan de ser modificados y guardados en el IDE directamente a ser committed. No pasan primero por un estado intermedio en lo que usted se podrá imaginar como que ellos están esperando a ser committed. Esos cambios que usted hizo están mediante el comando de add, están como usted lo está poniendo en la caja de bateo para que sean eventualmente llamados a ser commit. Entonces, luego de que han sido stage esos cambios, pues entonces, cuando queremos realizar ese commit, queremos crear esa versión de nuestro proyecto, pues entonces damos este comando git commit espacio "-m" y un comentario que describa ese nuevo cambio o que describa ese nuevo commit, ¿verdad? En el ejemplo que yo les mostré anteriormente, pues ese comentario pues podría ser estos nombres que le estoy dando a estos diferentes puntos en el tiempo de mi proyecto. No se preocupen que si estamos viendo estos comandos muy rápido, porque vamos ahorita a ver un ejemplo donde vamos a utilizarlos todos. Así que hasta ahora hemos visto git add y git commit. ¿Ok? Entonces, otro término con que hay que sentirse familiarizado a través del curso es ¿qué es GitHub? Pues GitHub es un website que hace hosting de proyectos que utilizan Git. Es decir, es un servidor, un servicio en el internet en donde tú puedes mantener copia de proyectos en los que tú estés utilizando el software de control de versiones Git. Existen otros servicios de hosting de proyectos de Git, como por ejemplo Bitbucket. Bitbucket es uno de los otros populares servicios para hacer hosting de proyectos que usan Git. ¿Ok? Así que, ¿cuál es la idea con GitHub? Pues tú puedes tener tu proyectito que utiliza Git en tu computadora y al que le has estado haciendo commits. Pues si tú quisieras tener una copia del estado de ese proyecto, no solamente del estado, sino de los estados anteriores. Si tú quieres tener una copia de ese proyecto y todas sus versiones en el web, pues GitHub te permite maneras fáciles de hacerlo. ¿Y por qué tú querrías tener copia de ese proyecto en el web? Pues porque quizá tú quieres tener personas que colaboren contigo en ese proyecto o simplemente quieres que otras personas descarguen ese software para poderlo utilizar en sus computadoras y pues GitHub te facilita esa labor. Ok, pues vamos a ampliar un poquito el diagrama que habíamos hecho ahorita para incluir ahora, si tú quisieras que ese proyecto tuyo, además de estar siendo controlado en sus versiones por Git, si quisieras también hacer copia de tu proyecto en GitHub. Pues fíjate que todo esto es lo mismo que habíamos mostrado, ¿verdad? Si en el momento después de que tú haces commit, tú quisieras hacer una copia, ¿verdad? O sincronizar, por así llamarle, sincronizar la copia tuya local de tu computadora a la copia que tiene GitHub, pues entonces este es el comando que tú vas a utilizar. Y nuevamente lo vamos a ver ahorita en el ejemplo que vamos a hacer. ¿Ok? El comando es git push origin master. ¿Qué hace eso? Pues eso detecta qué cambios hay desde la última vez que tú hiciste ese push a GitHub y somete esos cambios y sincroniza la copia tuya local a la copia de la nube.
En esta clase vamos a utilizar una herramienta que provee GitHub que se llama GitHub Classroom, que es una herramienta que facilita la distribución, entrega y evaluación de asignaciones de programación. ¿Ok? Y ahora pues les voy a tratar de describir cuál es el workflow que vamos a estar utilizando en clase. Pues típicamente yo voy a crear un proyecto que es como un esqueleto de la asignación que les estoy entregando para que ustedes la completen. Y les voy a proveer un link que comienza con classroom.github.com. ¿Ok? Y usted va, ¿verdad? Después de que usted ha creado su cuenta en GitHub, pues usted va a a visitar ese link que yo le proveo, y eso lo que va a hacer es que le va a crear su propia copia al estudiante de ese proyecto que yo puse en GitHub. ¿Ok? Así que ahora usted tendría su propia copia de ese proyecto al que puede entonces comenzarle a hacer modificaciones. Pero usted no va a hacer las modificaciones directamente en la nube, ¿verdad? Esta nube simboliza GitHub. ¿Ok? Después de visitar ese link, usted va a tener su propia copia en GitHub. Pues lo próximo que usted haría sería utilizar el comando git clone, que es otro de los que les voy a mostrar a continuación, y usted descargaría una copia de ese proyecto a su computadora local. ¿Ok? Así que ahora tiene la copia local y la copia que está en GitHub. Usted realizaría las modificaciones, es decir, si es una asignación, pues implementa las funciones que yo le pido, lo compila, se asegura de que está corriendo, etcétera, etcétera. Cuando llegue el punto de que ya usted tiene algo con lo que se siente satisfecho, pues usted puede hacerle el git add, que es el staging, commit y push, y entonces eso empujaría todos esos cambios que usted ha realizado al proyecto a GitHub. ¿Ok? Usted puede hacer esto de las modificaciones y este paso tantas veces como desee. ¿Ok? Yo solamente voy a mirar, ¿verdad? Yo tengo acceso a esta copia suya, yo solamente voy a mirar y corregir la última copia previa a que se venza la fecha para entregar la asignación. ¿Ok? Así que repitiendo, usted solamente se hace el git clone una sola vez, pero el proceso de modificaciones y stage commit push, pues usted lo puede realizar tantas veces como usted desee.